Un nuevo programa de las provincias también existen. Hoy me voy a poner de pie para rendir un homenaje a mi amigo Adolfo Tocco Navajas Artaza, que se cumplió el 2 de agosto, un aniversario más de su fallecimiento. Yo lo conocí a Tocco por intermedio de José Miguel Irigoyen. Recibido yo de abogado y terminado mi servicio militar, me recibí de abogado a los 20 años y lógicamente a los 21, 22 había terminado mis estudios, el servicio militar. Irigoyen sabía que yo era demócrata progresista y él también, después de paso de otras ideologías. Me propuso un día ir a Las Marías. Yo conocía de nombre Las Marías y ahí conocí a don Víctor Navajas Centeno. Navajas. Y él me presentó a su hijo, Tocco Navajas. Hicimos una amistad que trascendió a la política, que fue la política. Me considero que fui un ladero de Tocco Navajas. Lo acompañé, fui su ministro durante un tiempo, pero después continuó solo en su casi último año de gobierno. Mis respetos a Tocco, a su señora fallecida antes que él, Quelita, y mi solidaridad con sus hijos. Lamentablemente perdí un hermano, Pablo, perdí un yerno, el marido de su hija, y bueno, que en paz, querido amigo Tocco, que descansa en paz. No estuve acá para rendir un homenaje el día de tu fallecimiento, de su fallecimiento, porque no nos tuteábamos. Descansa en paz. Vamos a un corte. Sí, estamos presentando una nueva línea de créditos que es exclusiva para todos los docentes de la provincia de Corrientes, de todos los niveles, y también sean colegios públicos, privados o mixtos. Consiste en un préstamo para que se puedan comprar una PC o una notebook con un monto máximo de 500.000 pesos en 24 cuotas, y lo más importante es que es a tasa cero, es decir, no tienen ningún tipo de interés ni costo, es decir, devuelven exactamente el mismo monto que ellos solicitan. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Este programa se llama Las provincias también existen. Lo hemos dicho más de una vez el porqué. Hoy vamos a volver a decir por qué. Porque resulta que en el diario El Litoral del día 3 de agosto se reproduce un escrito de Roy Ora, con H, publicado en el diario Clarín. Y es un artículo que no se ajusta a lo que es una república, porque, por ejemplo, no toma en serio los dichos
del actual gobernador electo de Formosa, de Córdoba, Martín Llaeró, cuando denunció a los de Buenos Aires que viven del esfuerzo de los argentinos y que acusó a Buenos Aires de quedarse con recursos que no le pertenecen. Cuando habla de Buenos Aires habla de más que nada de Capital Federal. Es cierto, las provincias son las que están permanentemente ajustando sus cuentas, promoviendo el bienestar general del país, y están despobladas. Y al estar despobladas están perjudicadas en el reparto de los fondos federales. Ahora, ¿por qué están despobladas? ¿Por qué decimos que las provincias también existen? Porque queremos llamar la atención de que no puede ser, por ejemplo, que el Chaco, porque es justicialista, reciba más fondos que Corrientes, que no es justicialista y que recibe menos millones de pesos de coparticipación que el Chaco. Esto no puede ocurrir. Las provincias existen y tienen que ser tratadas en forma igualitaria, con un índice a determinar o determinado que será población, territorio, etc. Pero bien, cuando estamos hablando de Buenos Aires, del artículo, hacemos mención de esto, que las provincias carecen de infraestructura, dice el historiador, salvo las pocas que los gobiernos de la región pudieron financiar con recursos propios, como con el Estado federal distribuye de manera muy selectiva de acuerdo al color político de la administración local. Es lo que decíamos recién. Como la población de la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene un alto ingreso per cápita y la economía del distrito está entre las 4 más importantes del país, el gobierno porteño puede atender sus erogaciones con los impuestos que recauda entre sus residentes. Leo para no confundir. En cambio, en el caso de la provincia de Buenos Aires, sus recursos propios ni siquiera le permiten encarar obras de mediana complejidad, como realización depende de la benevolencia interesada de la Casa Rosada. Con el arreglo fiscal existente, ni el Estado provincial ni las municipalidades están en condiciones de resolver los problemas que se presentan en los lugares urbanos. Las provincias son anteriores a la nación. Las provincias deben ser atendidas en sus necesidades. Y si las necesidades de la provincia no pueden ser cubiertas con los recaudos que hagan de sus impuestos, el Estado tiene que concurrir, el Estado Nacional tiene que concurrir a auxiliarlas. ¿Por qué? Porque las leyes recaudatorias son nacionales. Quien recauda la mayor parte del dinero de los argentinos es la nación. Entonces viene la distribución graciosa de los fondos a esta provincia sí, a esta provincia no. Nosotros, por ejemplo, tenemos un déficit importante con la provincia del Chaco. Corrientes recibió 14.000 millones menos que la provincia del Chaco de recursos federales. ¿Por qué? Porque el Chaco es justicialista o peronista y ahora está teniendo
serios problemas. Pero esta distribución de fondos es anterior a los problemas que está teniendo el Chaco en estos momentos. Y Corrientes, que tiene casi la misma cantidad de habitantes, tiene la misma cantidad de recursos, recibe 14.000 millones menos que la provincia del Chaco. Ahora estamos en época preelectoral y vemos los que ya tenemos algo más que tenemos por lo menos cabello, pero canas, escuchamos que el candidato a vicepresidente de la República, Morales, habla de las obras que se van a hacer, millones de esto, del otro, de aquello. ¿Con qué plata? ¿Con qué dinero? Cuando Rodríguez Larreta estuvo en Goya hace unos meses, dijo que van a venir a Goya contingentes de turistas extranjeros para darle vida, más vida a Goya. Ya somos grandes. Queremos soluciones ciertas, serias. Goya no tiene ni un aeropuerto capaz de recibir un DC-6, por decir el nombre de un avión. Entonces prometemos todos. Hasta cuando nos casamos prometemos. Morales, candidato a vicepresidente, dice, según el diario El Litoral, página 4, el futuro de los planes sociales, obras por 30.000 millones de dólares y federalismo. Prometer es fácil. Esta es una promesa fácil, de incumplimiento total. Hablar de obras por más de 30.000 millones de dólares, para eso hay que tener plata. Y para tener plata resulta que vamos a Qatar. ¿Usted sabe qué es Qatar? Vamos a Qatar ahora una delegación para obtener dólares. Qatar es una isla, un estado soberano árabe ubicado en el oeste de Asia y que ocupa la pequeña península homónima en el caso de en el oeste de la península arábiga. Fue protectorado británico hasta su independencia en 1971. Qatar posee la tercera mayor reserva mundial de gas, por mayor renta per cápita del planeta, y está actualmente en un proceso de transformación y tiene una población de más de 2 millones de personas. Es decir, que le vamos a pedir a 2 millones de personas que nos ayuden. Y nosotros somos 40 o 50 millones de personas. Mal administrada. Por eso cuando se dice que se va a solucionar los planes sociales a obras por 30.000 millones de dólares, federalismo, son todas palabras que se dicen antes de las elecciones. Nosotros creemos que el país va a salir adelante. Y expreso, así como Vidal en Buenos Aires expresa a quién va a votar, yo también voy a expresar a quién voy a votar. Yo voy a votar por Patricia Bullrich, porque hay que poner orden en todos los órdenes. Lo sostenía el general Aramburu y Horacio Tedi, jefe de mi partido demócrata progresista, años ha. Si no hay orden en su casa, no va a poder ordenar
cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos, o cómo va a solucionar los problemas de sus egresos si no le alcanzan los ingresos. Eso es administrar el Estado, poner orden en todos los órdenes, no solamente hablar, vamos a poner orden en los planes sociales. Eso no es todo. Hay que poner orden en los planes sociales, en las obras públicas, en los gastos innecesarios del Estado. Todo eso forma un conjunto. Y para eso hay que tomar medidas que posiblemente sean antipáticas, porque va a afectar a alguien. Y va a afectar a muchos que no necesitan de la retribución del Estado para sobrevivir. Fíjense que después de mucho andar, el doctor Alejandro Carlen, que es el representante argentino en el Mercosur, digo bien, es el diputado, es uno de los diputados argentinos, reclamó ante la justicia que tenía que cobrar sueldo. Nadie debe trabajar sin percibir sueldo, una retribución. Después de mucho andar, el doctor Alejandro Carlen consiguió que la Cámara Nacional correspondiente haga lugar al pedido y los diputados del Parlasur van a cobrar una retribución, siempre y cuando no estén cobrando otra retribución como diputados nacionales, por ejemplo, o como jubilados, que sería el otro caso también. Es decir, que tenemos que ir a buscar el orden en todos los órdenes. Por eso cuando Patricia Bullrich y Petri hablan de que hay que poner orden, ganan mi voto y me hacen tener esperanza en que el país no va a necesitar de ir a Qatar, un estado de 2 millones de habitantes, pero que tiene recursos de petróleo. Nosotros también tenemos. Después Vaca Muerta, después de cuántos años, recién se simula la apertura de los tubos, cuando no corría petróleo por ahí, ni gas, no corría gas. Era todo más que una ficción de propaganda. Tenemos tantas cosas para explotar en nuestro país y que no se explotan mal. ¿Por qué? Porque están a cargo de personas ineficientes y que no conocen lo que están el lugar al cual están destinados. Recientemente se habló de 300 o 500 personas que se incorporan ahora al Estado provincial de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires es lo que ocurra en provincia de Buenos Aires es definitorio para el país. ¿Qué pueden hacer el 1.000.000 de votos de Corrientes, del Chaco, los 400 o 500 de Formosa o los del sur contra los 13 millones de votantes que hay en Buenos Aires? Es muy difícil que Buenos Aires gane una fórmula y que no sea y que sea a su vez competida, que entre en competición con una fórmula sostenida por las provincias. Porque los 40 o 50 millones de habitantes, casi el 50%, o el 50% si agregamos al Gran Buenos Aires y la provincia,
La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, 2 millones y algo de votantes. Córdoba es la segunda ciudad en cuanto a la segunda provincia en cuanto a cantidad de habitantes. Y resulta que Córdoba no está con la fórmula presidencial. Córdoba va independiente, en forma independiente, pero muy amigo de Rodríguez Larreta. Es decir, que Córdoba, el kirchnerismo, no puede contarlo como un socio aliado. Tampoco Santa Fe, tampoco San Juan. Se está desmoronando el kirchnerismo. Nosotros no votamos para gobernador en Corrientes, pero sí votamos para presidente. Tenemos que tener en cuenta cómo ha sido tratada la provincia en todos estos años. Está bien que nuestra provincia en la historia ha sido no había que hacer buenos caminos por una presunta invasión que podía venir de Brasil o de Paraguay. Todo eso terminó. Ahora tenemos que tener puentes que nos unan a Brasil y a Paraguay. Bien, vamos a un corte, señor director. Sí, estamos presentando una nueva línea de créditos que es exclusiva para todos los docentes de la provincia de Corrientes, de todos los niveles, y también sean colegios públicos, privados o mixtos. Consiste en un préstamo para que se puedan comprar una PC o una notebook con un monto máximo de 500.000 pesos en 24 cuotas, y lo más importante es que es a tasa cero, es decir, no tiene ningún tipo de interés ni costo, es decir, devuelven exactamente el mismo monto que ellos solicitan. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Para completar este panorama nacional, la ex gobernadora de provincia de Buenos Aires, Vidal, que estaba en una posición equidistante entre apoyar a Patricia Bullrich o a Rodríguez Larreta, se definió públicamente. Por eso yo también me defino públicamente, porque me definí porque no quiero confusiones. La ex gobernadora Vidal dijo de que va a votar por Rodríguez Larreta. Eso provocó una conmoción dentro de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich disminuye el tema diciendo que ella y su compañero de fórmula son 2 votos. No es así, Patricia. No son solamente 2 votos. Es una imagen. Hay muchos que veían a María Eugenia Vidal como una buena legisladora. Fue una buena gobernadora. De casualidad, nadie esperaba que ganara hace 4 años, hace 8 años, la gobernación de Buenos Aires. Pero la ayudó mucho quien era el otro candidato, el candidato contrario. Pero bien, todo hace al todo. Cuando un dirigente o una dirigente política manifiesta su apoyo a alguien, trae unos pocos votos o muchos votos. Por ejemplo, hay algunos amigos que a lo mejor el hecho que yo me haya manifestado por Patricia Bullrich digan,
acompañen también a Patricia Bullrich, pero no porque yo lo diga, sino porque también ellos estaban convencidos y esperaban una definición. La definición ya está. María Eugenia Vidal vota por Rodríguez Larreta y seguiremos estancados en una situación así. Vamos a conversar ¿con quién? Con los caciques sindicales, con aquellos que dicen que si gana Juntos por el Cambio las calles van a estar llenas de sangres y de muerte. Acá hay que tener un gobierno fuerte, no un gobierno perseguidor, ni un gobierno que mate ni detenga a dirigentes. Un gobierno que haga las cosas bien, y si las cosas bien perjudican a algún sindicato o a algún grupo capitalista o social, mala suerte. El dirigente político debe preocuparse por lo que es bien para el país o que es bien para la provincia o para los municipios donde están. Y yendo a lo que comentaba de este presidente de Latinoamérica, y tal vez haya que empezar a mirar con una reducción de los gastos del Estado, y tal vez les toque también a los poderes legislativos de la provincia y a los poderes municipales. Todos tenemos que colaborar para que el país salga adelante. No puede ser que estemos hasta último momento de las elecciones y no sabemos qué arreglo se hizo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional hizo como hacemos nosotros. Tenemos que pagarle a un banco y como no tenemos plata vamos a otro banco, pero que nos dé la plata para pagarle a este banco. Pero seguimos endeudados, porque para pagar 50.000 pedimos por las dudas un 5.000 para que nos quede, y pedimos 55 y pagamos 50. Y después pediremos a otro para pagar los 55, y así viene el país año tras año. Ahora, ¿cuánto se obtuvo en el banco en estos momentos en el BID? Lo necesario para pagarle precisamente a los vencimientos del BID. Es decir, actuó como actué yo y como actuó alguno, pudo haber actuado alguno de ustedes. Y si no nos dan nuestras propias finanzas, pedimos a un banco para pagarle a otro banco. En este caso le pedimos al Banco Interamericano para pagarle al mismo banco en otro crédito. Dame 50 y yo te pago 49 y déjame 1.000 para mí, para el país. Estas no son soluciones. Necesitamos manos fuertes y limpias, manos limpias. Algún presidente hizo en el transcurso de los años que me tocó vivir la política, hablaba de manos limpias. Ya no recuerdo si las sacó limpias o si las sacó manchadas, pero hagamos las cosas que corresponden y el país podrá salir adelante. Bien, vamos a seguir después del corte con el doctor Aníbal Tosetti.
Sí, estamos presentando una nueva línea de créditos que es exclusiva para todos los docentes de la provincia de Corrientes, de todos los niveles, y también sean colegios públicos, privados o mixtos. Consiste en un préstamo para que se puedan comprar una PC o una notebook con un monto máximo de 500.000 pesos en 24 cuotas, y lo más importante es que es a tasa cero, es decir, no tienen ningún tipo de interés ni costo, es decir, devuelven exactamente el mismo monto que ellos solicitan. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. La población del mundo sigue creciendo. Podemos decir que felizmente sigue creciendo. La lucha contra las enfermedades que en siglos pasados eran terminales, llegar a los 50, 60 años era algo excepcional. Hoy, por ejemplo, yo tengo 90 y más o menos creo que estoy bien. Entonces, hablando con el doctor Aníbal Tosetti, hombre de la cultura, porque tiene un establecimiento educacionario, es abogado también, todos es conocido, Corrientes, el padre fue presidente del Superior Tribunal, según si memoria mi Alzheimer me permite, nos va a hablar sobre este tema del fenómeno de la población mundial, de la superpoblación que está teniendo el mundo, no solamente Corrientes o el país o América. Bien, una vez más, bienvenido. Gracias, gracias. Bien, escuchamos tus opiniones sobre este bien fenómeno. Bien dijiste, hasta hace un siglo atrás, por utilizar una fecha más o menos precisa, las enfermedades causaban estragos y exterminaba la población, lo que no permitía su crecimiento, y también, como ratifico lo que expresaste, llegar a 50 años era prácticamente cosa de superhombres, ¿no? Hoy día, gracias a la ciencia y también a otro factor, las guerras también han incidido para que la población se estancara, disminuyera. Sin ir más lejos, la famosa guerra de la Triple Alianza prácticamente diezmó a Paraguay allá por 1850 y pico, 60, así que después la guerra boliviana-paraguaya también causó estragos en Paraguay y en Bolivia, por citar ejemplos cercanos, ¿no? Así que todo eso incidió negativamente para que la población no creciera, y en este momento se dan ciertas circunstancias, como por ejemplo la siguiente: hace unos meses la población superó los 1.700 millones de habitantes, 1.700. Venía ascendiendo más lentamente comparativamente con décadas anteriores, pero pasó ese tope, y con otra circunstancia muy especial, China dejó de ser el país más superpoblado para ser la India en este momento. Es la India la que más población tiene. Así que eso va a traer aparejado seguramente algunos cambios dentro de la geopolítica internacional. India se está proyectando como potencia, más allá de la todavía gran cantidad de pobreza que tiene. Y en ese sentido también es importante señalar que las ciudades más superpobladas, solamente hay dos en América. Una es San Pablo y la otra México, que están por arriba de los 20 millones de habitantes. Ninguna ciudad de Estados Unidos tiene tantos habitantes, y mucho menos el resto de Latinoamérica. Eso es algo raro y me llama la atención. Realmente te agradezco.
Así que San Pablo y México, y Distrito Federal de México. Superan a cualquier ciudad de Estados Unidos. De Estados Unidos en cantidad de habitantes. El Distrito Federal de México y San Pablo. Los Ángeles no está lejos, Nueva York tampoco, pero están por debajo de San Pablo y de Distrito Federal mexicano. ¿Es bueno o es malo esto? Y depende con el cristal con que se lo mire, Horacio. Ya una megalópolis ya trae una serie de inconvenientes de circulación, de tránsito, de crecimiento. Vos sabrás que sos una persona que viajaste mucho, que en las grandes ciudades transitar de por sí ya es un problema. Sí. Transitar de por sí ya es un problema. Por ejemplo, en San Pablo la gente muy adinerada no se maneja en coche sino en helicóptero, para poder llegar de un lugar a otro en helicópteros privados, en sus edificios que tienen helipuerto. Sí, la topografía también. Exacto. Así que, y generalmente, salvo recién en las últimas décadas, en la mayoría de estas grandes ciudades no hubo un plan urbanístico adecuado. Entonces no creció de la forma, no se extendió, no se expandió de la forma que hubiera sido deseada, provocando también una serie de inconvenientes, ya que se amontonan, por decir así, en determinadas zonas dentro de las grandes ciudades, no permitiendo un tránsito y un crecimiento como tendría que haber sido. Recién ahora se está desarrollando, no se permite hacer viviendas, sino en lugares más alejados, más periféricos, por supuesto, con el sentido también de que no se olviden de que tiene que ir mucho verde, muchas plazas, muchos centros de esparcimiento, que antes tampoco se contemplaba. Se hacía muchos edificios sin ningún sentido, sin ir más lejos. Yo tengo entendido, recuerdo, desmentime si no es así, Horacio, aquí en las 1000 viviendas, por ejemplo, cuando se abrió ni siquiera tenían pavimento, no tenían los servicios necesarios, como es la cloaca, como es el servicio sanitario, etcétera, que se habilitan las viviendas sin esos básicos como para que digamos el hábitat sea mucho más saludable. Yo comentaba días pasados con un grupo de jóvenes, más jóvenes que yo, por supuesto. Cuando digo jóvenes, son más jóvenes que yo, pero no criaturas. En la historia de las casas que están en la costanera, que son oficiales, ocupadas hoy por oficiales. Esas casas se hicieron en la época del gobierno del general Velasco, pero se hicieron no con el propósito de que sean residencias oficiales, sino de hacerlas y venderlas para ir creando un núcleo. Bueno, aquello en aquella época era Cambacuá, era alejado, como estamos comentando en este momento. El único que compró una casa ahí fue Escalada Reynolds, que en paz descanse. Producida el fallecimiento que vivió con toda su familia, el fallecimiento de Escalada Reynolds, compré yo esa casa, que es la única casa privada que hay hoy. Pasó por manos yo se la vendí a Pizarello a Capullá, pero es la única casa. Ahora, estoy hablando de 1950, por ahí. A mi señora, que en paz descanse, Graciela Solari, eso le resultaba el infierno, porque para poder venir al centro había que venir en el auto, para poder comprar un Geniol había que venir al centro porque no había farmacia, para poder comprar una banana había que venir al centro. Eso era un extramuro, y hoy lo que es un centro de primera, ¿no es cierto? Fíjate que en Clarín de hace un par de días, lo comenté en el editorial, sale un artículo en que aporteñado que Buenos Aires no pudo hacer una nueva red de subterráneos, pero se olvidan en Buenos Aires, por eso el programa Las Provincias también existen, que acá tenemos un problema con los ómnibus, no con los subterráneos. Y en todo el interior hay problemas, pero como el Buenos Aires, provincia, tiene 13 millones de votantes contra 2 millones que tiene
Ciudad de Buenos Aires o un poco más Córdoba, Santa Fe. Entonces estamos todos un poco falta de ordenamiento, de planificación, que es lo que estaba señalando. Hoy día, por ejemplo, un barrio privado no se puede habilitar simplemente por construir viviendas, sino que tiene que tener toda la infraestructura básica, más ya lugares previstos para supermercados, farmacias, escuelas, etcétera, etcétera, como para que no haya necesidad de venir hasta el centro, como comentabas el ejemplo de tu señora, para comprar un simple remedio había que trasladarse a una farmacia aquí del centro porque en el barrio no existía. Todo eso hoy día, por suerte, se está planificando. Existe un gran urbanismo, un gran urbanista que denomina la ciudad de los 15 minutos. ¿Qué significa esto? Que prescindiendo del auto, uno en 15 minutos saliendo de su casa tiene que poder satisfacer todas sus necesidades básicas. En el periodo de 15 minutos tiene que estar cerca de una farmacia, de una escuela, de un sanatorio, de una oficina donde pagar sus impuestos o reclamar algo. No tener que venir hasta la capital, por decir así, para hacer esa gestión o esas compras, ¿no? Sí. Así que todo eso se está logrando recién, pero por supuesto, esto no es que se va a solucionar de un día para otro, ¿no? Va a requerir un par de décadas fácilmente como para que haya un mejor ordenamiento en todo sentido. ¿Vos crees, un poco de fantasía, que todos los estudios que se están haciendo para que a ver si hay algún otro planeta habitado puede ser un camino porque esos planetas supuestamente que estén habitados tendrán sus propios habitantes a la vez? Así es, así es. Así que estamos en tampoco es cuestión de limitar la natalidad, sino que encontrar, como vos señalás, la forma de que vivir en un lugar no sea un castigo, sino que tenemos todo nuestro sur patagónico, por ejemplo, con muy bajo nivel. Ajá. Hay poblaciones de provincia de 400.000 habitantes, 500.000, mientras tenemos como Volvero a la provincia de Buenos Aires con 13 millones de votantes, que es el que puede tener más de 15 millones de habitantes, ¿no es cierto? Así es. Vos sabés que en la Argentina, como en muchos países, más de la mitad de la población viven en centros urbanos, a diferencia de lo que pasaba en el siglo XIX y principios del siglo XX, que la mayoría de la población estaba en la zona rural. El COVID provocó un repensar a mucha gente. Hay gente que estaba instaladísima hace muchos años en los grandes centros urbanos. A raíz de la pandemia fueron a vivir en lugares más puros, por decir así, más alejados de los grandes centros urbanos, y se dieron cuenta que la vida es mejor que estar ahí hacinados en la capital o en las ciudades donde no se puede transitar ni andar de un lado para otro. Sobre todo el tema de escuelas, la educación, cuando hay que trasladar a los alumnos muchos kilómetros, lluvia, frío, calor, entonces hace que sean los institutos y la educación fundamental, que el Estado no la cumple, y por eso surgen los establecimientos privados para suplir la falencia del Estado. Claro. Ahora, hay también problemas no solamente de planificación urbana, sino también de políticas adecuadas, ¿no? Fíjate vos, Horacio, que Corrientes en la época colonial era una de las ciudades más pobladas del virreinato y de los primeros años del país independiente. ¿Y por qué ahora no? Y bueno, vos sabés que la gente se tuvo que ir porque acá no tiene trabajo. Claro. Dentro de esos 13 millones de habitantes que citás en la provincia de Buenos Aires, una buena porción son gente nacida en Corrientes. Claro, por supuesto. Son gente nacida en Corrientes que fue por un futuro mejor. Muchos no lo logran, lamentablemente, pero saben de que tal vez mejor que aquí pueden estar. Claro, yo creo que, lo decía en el editorial también, que esto tiene un origen. No me voy al campo político, sino al campo de una política económica equivocada. Esto empezó para mí después de la posguerra, año 44, 45, 46, que
que empezaba a haber capitales en el mundo que querían radicarse. Y Perón, Quijano, que era la fórmula en ese momento ganadora, manejaba acá las 23 provincias, eran 14 provincias, las 13 provincias, menos Corrientes. La radicación de las empresas que venían con capitales las hicieron radicar todas en el Gran Buenos Aires, en vez de traer una fábrica a Corrientes, una fábrica a Jujuy, una fábrica de acuerdo a las especialidades. Y entonces vino toda esa gente a buscar trabajo, que de eso tenían que vivir. Pero bueno, es una larga historia que algún día tenemos que tocar, ¿no? Fíjate vos que ya un país nórdico ya está estableciendo gratificaciones económicas especiales a los matrimonios que se deciden tener un hijo más, porque hoy día la natalidad está en descenso, claro, y la parte etaria más alta, digamos, de los que tienen más años está en crecimiento, y muchas ciudades no están preparadas para ese menester. No se ha adecuado ni siquiera las veredas como para poder caminar una persona de la tercera edad. Así que todos esos pequeños, grandes detalles inciden notablemente en la evolución de todo esto. Bien, Aníbal, con la presencia y las palabras que cambiamos con el doctor Aníbal Tosetti, damos por terminado el programa del día de hoy. Sí, estamos presentando una nueva línea de créditos que es exclusiva para todos los docentes de la provincia de Corrientes, de todos los niveles, y también sean colegios públicos, privados o mixtos. Consiste en un préstamo para que se puedan comprar una PC o una notebook con un monto máximo de 500.000 pesos en 24 cuotas, y lo más importante es que es a tasa cero, es decir, no tienen ningún tipo de interés ni costo, es decir, devuelven exactamente el mismo monto que ellos solicitan. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.